José Doctor. José Alberto y Fátima, ¿verdad? Adiós. Sí, Doc. Y ya andan por aquí. Sí, aquí Ya estamos. había Fátima. Sí, aquí estamos, doctor. Dale, pues denle. Sí. Estoy tratando de compartir la pantalla. Mm, ¿Ya se ve la pantalla? Yo No, aún no la veo. veo. No, no se ve. No, Ok. todavía no. Voy a irme de otro dispositivo. Me parece que mi computadora no me permite. Entonces, si me regalan un momentito. Listo, creo que ahora sí ya se ve, ¿no? No, creo que todavía tampoco. No, todavía no. Si quieres, mándame la Fati y yo la comparto. Ay, gracias, mi. Ya, Ya se creo ve, ya que se Estoy ya ve. se está ingresando a presentando, otro ¿vale? dispositivo ya. Ah, ok, perfecto, perfecto. Sí, creo que mi internet está un poquito lento. Pero pues bueno, vamos a empezar esperando que no haya inconvenientes con el internet. Buenos días, compañeros, profesor. Alberto y yo, Fátima, conformamos el equipo C y hoy vamos a hablarles de amenorrea e infertilidad. Son temas pues un poco prolongados, pero tratamos de sintetizarlo lo más posible. Me parece que está cargando la pantalla. Ok, entonces, bueno, vamos a comenzar con el tema de amenorrea. Y pues para empezar, la amenorrea se Fátima, define si como la quieres, ausencia de la menstruación. Sí, Fátima, si quieres, desactiva tu video sí, para que tengas mejor calidad de internet y ya vemos, ¿vale? aunque sí, sí, gracias. Si no, me voy a tratar de conectar de otro dispositivo, porque parece que mi computadora no quiere. A ver, deja intento si quieres yo, pero a ver si agarra porque tengo internet más feo que el tuyo y ya ves que hace rato se me fue. ¿Se ve? Ujú. Ahí está. Ahí que estoy haciendo. Creo que ya se ve. Ok, entonces, como les comentaba, vamos a empezar por definir qué es amenorrea. Y pues, eh, de manera general, la amenorrea se define por la ausencia de la menstruación y esta puede ser de forma temporal o permanente en función de la etiología. Y bueno, la etiología ya la vamos a ver más adelante, que es muy variada. No sé si ya pasó la diapositiva. Ya, ok, gracias. Entonces, una antes, por favor. Vamos a tener, dependiendo de
la amenorrea primaria va a ser la ausencia de la menarca, es decir, de la primera menstruación, y va a depender, por ejemplo, se va a definir como la ausencia de menarca a los 10 años, a pesar de que ya ha habido un normal desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, o bien a los 13 años en aquellas mujeres que todavía no tienen pues desarrollados los caracteres sexuales secundarios, ya que pues esta ausencia de desarrollo nos puede hablar de que hay una pues dificultad o hay problemas para la maduración reproductiva. Y por otro lado tenemos la amenorrea secundaria, que esta se presenta cuando ya ha habido pues antecedente de menstruación. Sin embargo, se presenta una ausencia de la propia menstruación y esta va a definirse en más de 3 meses en aquellas mujeres que tienen ciclos menstruales regulares o más de 6 meses en mujeres que tienen ciclos irregulares previos. La amenorrea suele presentarse entre el 3 y 4% de mujeres en edad fértil. Y bueno, también hay que destacar que hay pues, circunstancias en las que la amenorrea es fisiológica, como por ejemplo en la infancia, antes de la pubertad, en mujeres embarazadas o durante la lactancia, o bien en aquellas mujeres que pues ya han pasado la menopausia. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, la clasificación hay múltiples clasificaciones, en realidad no hay como una sola manera de clasificar la amenorrea y pues generalmente es dependiente de la etiología. Como ya les había mencionado, puede ser que la clasifiquemos como amenorrea fisiológica, amenorrea primaria y amenorrea secundaria, o bien que pueda clasificarse en función de pues, la etiología, ya sea que haya una alteración anatómica, que sea hereditaria o adquirida, o bien que sea propiamente hormonal endocrina, que igualmente pueda ser hereditaria o adquirida. Y pues aquí les presento una tabla que nos podemos encontrar en el libro de Williams de Ginecología. Como les mencionaba, la etiología es muy variada y en las diapositivas que siguen voy a tratar como de sintetizar de manera pues general las principales etiologías de la amenorrea. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, podemos categorizar a la amenorrea de acuerdo a la concentración de las gonadotropinas y estrógenos y de la función de las gónadas. Por ejemplo, podemos tener un hipogonadismo hipergonadotrópico en el cual propiamente el defecto va a estar en el ovario y en ausencia de un feedback negativo al eje hipotálamo-hipófisis, pues va a haber una elevada producción de las hormonas gonadotrópicas, LH y FSH, y pues va a haber una reducción de la producción de estrógenos propiamente por el defecto de las gónadas. También podemos tener hipogonadismo hipogonadotrópico, en la que el defecto primario se va a encontrar en el eje hipotálamo-hipófisis y de este modo va a haber una reducción de las hormonas gonadotrópicas y también de los estrógenos. Y hay un tipo de hipogonadismo que es eugonadotrópico, que vamos a ver más adelante. Uno de los pues, ejemplos más característicos es el síndrome de ovario poliquístico, en el cual el defecto primario, por ejemplo, puede ser variado. Sin embargo, pues los niveles de LH y FSH, así como de estrógenos, pueden ser normales. La siguiente, por favor. Ok, entonces, para empezar a tratar de pues aterrizar la etiopatogenia de la mayoría o todas las causas de la amenorrea, podemos empezar hablando de que hay pues un desequilibrio entre los eslabones principales de la función del ciclo menstrual. Puede ser ya sea en el sistema nervioso central, en el eje hipotálamo-hipófisis, en los ovarios o bien propiamente en el útero. Y como ya les mencionaba, pues puede haber amenorrea fisiológica que se presenta en estas circunstancias. Por ejemplo, antes de la menarca, en el embarazo, en la lactancia y durante la menopausia. Recordemos que pues el ciclo menstrual va a tener diversas fases y que pues básicamente el ciclo menstrual, o bueno, más bien la menstruación se va a desencadenar cuando hay una pues disminución tanto de la hormona LH como de FSH. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a empezar con las principales causas de la amenorrea primaria. Empecemos con aquellas que son de tipo hipogonadismo hipogonadotrópico. Estas, como ya les mencionaba, van a ser causadas por una deficiencia de una afección en el eje hipotálamo-hipófisis y va a causar una deficiencia de la hormona liberadora de gonadotropinas.
Entonces aquí va a haber una reducción de la hormona liberadora de gonadotropinas, por lo tanto, no va a haber una liberación de las gonadotropinas y a su vez va a haber una disminución de estrógenos y progesterona. Y esto podemos encontrarlo, por ejemplo, en algunos síndromes como el síndrome de Kalman. Este síndrome es un defecto hereditario en el cual va a haber una ausencia de anosmina 1, que pues es importante para la migración tanto de las células productoras de GNRH como de las células nerviosas olfatorias. Entonces, en este síndrome es característico que los pacientes cursen o con anosmia o con hiposmia. También podemos encontrarlo en el síndrome de Prader-Willi, en algunos deportistas, en personas que están sometidas a estrés o en desórdenes alimenticios. Esta causa, me gustaría destacar que también puede ser causa de amenorrea secundaria. Más adelante voy a hablarles más a profundidad de ella. Y sin embargo, puede ser causa de amenorrea primaria cuando, por ejemplo, hay niñas que pues entrenan desde muy chiquitas, entonces pues en este sentido puede encontrarse también. O también en presencia de tumores del sistema nervioso central. Un ejemplo de ellos es el craneofaringioma. La siguiente, por favor. Tenemos también el hipogonadismo hipergonadotrópico, en el cual el defecto primario va a ser una función ovárica disminuida. Entonces, en ese sentido, como ya les mencionaba, no va a haber un feedback negativo y va a haber un aumento de las gonadotropinas. Ejemplos de ello es, por ejemplo, es la disgenesia gonadal. Esta es la causa más frecuente de la falla ovárica primaria y se habla particularmente del síndrome de Turner, que es considerada como la principal causa de amenorrea primaria. Aquí, pues como ya les mencionaba, es un hipogonadismo hipergonadotrópico, entonces vamos a encontrar los niveles de hormona liberadora de gonadotropina elevados, así como también las propias gonadotropinas. Sin embargo, va a haber niveles de estrógenos y progesterona disminuidos por la falla ovárica. La siguiente, por favor. Ahora tenemos también aquellas en las que la etiología son anormalidades anatómicas, por ejemplo, aquellas en las que existe obstrucción del tracto genital con una pubertad normal. Entonces, en este sentido, al haber una pubertad normal, no hay propiamente una alteración endocrina. Los niveles de hormona liberadora de gonadotropina, de FSH y LH, así como de estrógenos y progesterona van a ser normales. Sin embargo, va a haber un defecto anatómico que va a impedir, pues propiamente, el flujo hacia el exterior de la menstruación. Ejemplos de ello es la agenesia mülleriana. Podemos recordar que los conductos de Müller van a dar origen al tercio superior de la vagina, al cuello uterino, al útero y a las trompas de falopio. Entonces, hay diversos tipos, pero cuando se presenta la agenesia completa, se le denomina síndrome de, corríjanme si lo estoy pronunciando mal, Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser. Y otro ejemplo es el himen imperforado. En la imagen de la esquina inferior izquierda tenemos una imagen, una fotografía de una pacientita con himen imperforado. También se puede presentar atresia vaginal o septo vaginal transverso. En la imagen que está en el medio se puede apreciar un septo vaginal transverso. Y en la imagen de la esquina inferior derecha es una imagen de una resonancia magnética de una pacientita de 13 años en la que presenta justamente un septo vaginal y aquí la complicación de que haya una obstrucción del flujo es que pues se acumule la menstruación, ya sea propiamente en la vagina, a lo que se le denomina hematocolpos, o bien propiamente en el útero, lo que se denomina hematometra, o incluso puede llegar hasta acumularse en las trompas de falopio, cuando ya es pues un poquito más complicado. La siguiente, por favor. De Rokitansky es con todo el nombre que tú pusiste, ese es el correcto, mejor conocido como síndrome de Rokitansky, nada más. ¿Vale? Perfecto. Sí, muchas gracias. Bien, ahora dentro de otras causas encontramos las anormalidades de los receptores y enzimas, como por ejemplo en la deficiencia de 5-alfa reductasa, en la hiperplasia suprarrenal congénita por la deficiencia de la 17-alfa hidroxilasa, o bien en el síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos. Esta es una causa pues referida como extraña o poco frecuente, sin embargo pues se presenta. Y aquí pues me gustaría destacar que se caracteriza porque es biológicamente un hombre. El cariotipo es 46XY.
Sin embargo, los receptores de andrógenos no van a responder a la testosterona. En este sentido, como pues biológicamente es un hombre, no va a haber útero, no va a haber trompas de falopio y tampoco va a haber ovarios. Y por esta razón va a haber ausencia de la menstruación. Pero como les mencionaba, en esta entidad no va a haber una respuesta a la testosterona. Entonces, la producción de testosterona, que va a ser en los testículos, que van a encontrarse generalmente intraabdominales o en el canal inguinal, va a verse como inhibida y esta formación de testosterona va a convertirse en estrógenos. Por lo tanto, fenotípicamente el paciente va a tener rasgos femeninos. Sin embargo, pues como ya les mencionaba, genotípicamente es un hombre. Son mujeres, fenotípicamente, efectivamente son mujeres con una gran cantidad de estrógenos, que piensen que no existe esa contraposición androgénica. Entonces, estas mujeres son completamente estrogénicas. ¿Cómo te imaginas, Fátima, una mujer muy estrogénica? Fenotípicamente. Pues que tienen la voz muy aguda, que tienen pues características como particulares del sexo femenino que están muy acentuadas. Que son, o sea, son mujeres muy altas porque tienen una genética masculina, pero son muy curvilíneas, con una distribución de grasa muy adecuada. Como no tienen andrógenos, no tienen lesiones dermatológicas, fenotípicamente son mujeres muy guapas. Ajá, o sea, son muy, muy femeninas. Pero muchas mujeres se enteran de esto hasta el momento del intentar un embarazo, ¿no? Son mujeres que nunca menstruan, pero pensemos que culturalmente hay lugares donde esto no es un problema. El problema inicia hasta que desean el embarazo y es en ese momento donde se dan cuenta que no son mujeres. Sí me ha tocado ver un par de casos de mujeres que se dieron cuenta después de los 20 años. Entonces, esto que además está muy de moda, se convierte en un conflicto personal, emocional muy, muy importante, porque te das cuenta a tus 20 años que no eres mujer, que eres hombre y tienes que decidir sobre cómo vivir ese choque de género. Realmente es un problema, ¿no? Sí. Continúa, Fátima, por favor. Gracias. Y bueno, en este sentido, las concentraciones de hormona liberadora de gonadotropina van a ser normales. Los niveles de folículo estimulante y luteinizante pueden ser normales o bien pueden estar aumentadas y en algunos casos los estrógenos y la progesterona pueden ser normales o bien pueden estar disminuidos. A excepción de aquí en el síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos, que como ya nos mencionaba el doctor, pues son pacientes hiperestrogénicos. Hay otras entidades en las que también se puede presentar amenorrea primaria, como por ejemplo en los pacientes que tienen galactosemia o síndrome de X frágil. La siguiente, por favor. Ok, entonces esta es una tabla que condensa toda la información que les acabo de dar. Se las dejo aquí para que pues ustedes la revisen cuando vean la presentación para estudiar. La siguiente, por favor. Bueno, posteriormente tenemos a las causas de la amenorrea secundaria. La principal causa de la amenorrea secundaria, de acuerdo con los autores, es el embarazo. Y pues en este sentido, cuando veamos el diagnóstico, vamos a solicitar pruebas de embarazo para descartar que pues se trate de un estado de gravidez. Hay otras etiologías, por ejemplo, como ya les mencionaba en la amenorrea eugonadotrópica, aquí los niveles de hormona liberadora de gonadotropina, de FSH y LH y de estrógenos y de progesterona van a ser normales. Y dentro de los ejemplos más representativos se encuentra el síndrome de ovario poliquístico. Como ya les mencionaba, esta va a ser la causa más frecuente de anovulación en presencia de estrógenos. Y bueno, esta, si bien no ha sido como bien definida cuál es la causa, se sabe que pues causa un estado de hiperandrogenismo que va a pues evitar que haya una ovulación normal, que haya un aumento de progesterona y asimismo pues una declinación de tanto de LH como de FSH que permita que pues haya propiamente la menstruación. Otra de las causas es la hiperplasia suprarrenal congénita del adulto o déficit de 21-hidroxilasa. La siguiente, por favor.
También hay alteraciones endocrinas que nos pueden causar amenorrea secundaria, como por ejemplo la hiperprolactinemia y el hipotiroidismo. Vamos a empezar a hablar de la del hipotiroidismo. Aquí, por ejemplo, hay una regulación de las hormonas tiroideas en función de que pues, hay una disminución de las propias hormonas tiroideas que va a estimular la producción de tirotropina y de TSH. La tirotropina va a tener también como tropismo por las células galactotropas, que van a estimular la liberación de prolactina. Entonces, si recordamos, la prolactina es un inhibidor propiamente de las hormonas gonadotropinas, como sucede, por ejemplo, durante la lactancia. Entonces, en este sentido, las pacientes van a cursar con hiperprolactinemia y amenorrea. La siguiente, por favor. Y también, como ya les mencionaba, podemos encontrarnos con pacientes con hiperprolactinemia, como por ejemplo en presencia de los adenomas hipofisarios, que pues son importantes. Por ejemplo, un prolactinoma, que es una tumoración benigna en la glándula pituitaria. Esta va a provocar pues propiamente el aumento de la liberación de la hormona prolactina, y pues a su vez va a inhibir tanto la menstruación como la ovulación. Otras de las alteraciones ahora propiamente de la hipófisis son, por ejemplo, el síndrome de Sheehan, que como sabemos, pues es un proceso isquémico de la hipófisis durante pues, el periodo puerperal. También se puede presentar, por ejemplo, durante el parto o una cesárea, y esto es secundario pues, a una disminución de la volemia. Otra condición es el síndrome de la silla turca vacía. Aquí va a haber un cierre prematuro o un cierre de la silla turca que va a pues condicionar que no haya comunicación entre la hipófisis y entre el hipotálamo. También hay algunas mutaciones en los genes que van a codificar para subunidades beta tanto de la LH como de la FSH o del receptor de la hormona liberadora de gonadotropina, y por lo tanto pues no va a haber pues la secreción de estas hormonas. La siguiente, por favor. Y bueno, también hay algunos trastornos adquiridos que pueden condicionarnos a amenorrea secundaria, como por ejemplo la insuficiencia ovárica primaria, que esta pues es como una de las principales causas. En esta insuficiencia ovárica primaria lo que va a suceder es que va a haber un decline de la función ovárica, como ya les había mencionado anteriormente. También se le puede denominar falla ovárica prematura o como una menopausia temprana. Sin embargo, de acuerdo con Williams, se le prefiere denominar insuficiencia ovárica primaria. Y pues aquí, como ya les mencionaba, va a haber un decline de la función ovárica y va a haber una pues disminución de tanto los estrógenos, y en este sentido, como no va a haber un feedback negativo hacia hipotálamo e hipófisis, va a haber pues aumento de las gonadotropinas, entonces va a ser un hipogonadismo hipergonadotrópico. Y hay múltiples causas en las que se puede presentar la insuficiencia ovárica primaria, como por ejemplo son referidas infecciones, principalmente parotiditis, que va a causar pues oforitis, porque como podemos recordar, el virus de la parotiditis tiene tropismo por las gónadas. Entre muchas otras causas, como por ejemplo algunas causas también autoinmunes, como por ejemplo en el lupus, entre muchas otras causas. También podemos enfrentarnos a defectos anatómicos, como por ejemplo en el síndrome de Asherman, que está pues resultado de instrumentación uterina, principalmente es referido como cuando las pacientes han sido sometidas a múltiples legrados o legrados que han sido pues agresivos. Y también estenosis cervical, que es igualmente secundaria a instrumentación uterina. También dentro de los trastornos adquiridos que causan amenorrea, hay tumores ováricos, algunas enfermedades autoinmunes, como ya les mencionaba, que van a causar insuficiencia ovárica primaria. Ahí les dejo unos ejemplos como lupus, miastenia gravis, artritis reumatoide, vitiligo, etc. Y también algunas enfermedades crónicas pueden condicionar amenorrea, por ejemplo, la nefropatía terminal, hepatopatía, cáncer, síndrome de inmunodeficiencia adquirida y algunos síndromes de malabsorción. Ahora vamos a hablar de la amenorrea hipotalámica funcional. De esta ya les había hecho mención en la amenorrea primaria, y esta se debe principalmente a trastornos de la alimentación,
pues deportistas de alto rendimiento que tienen ejercicio extenuante y a estados de estrés. Más adelante les voy a especificar qué es la fisiopatología de esta amenorrea. Y bueno, también podemos encontrar amenorrea secundaria a fármacos, por ejemplo, antipsicóticos como la quetiapina, que van a causar hiperprolactinemia y en este sentido pues van a disminuir las concentraciones de gonadotropinas. Y la otra condición en que se puede presentar amenorrea secundaria. Entonces, ¿le puedes dar a la que sigue, Alberto, por favor? Respecto a la amenorrea hipotalámica funcional, bueno, este es un esquemita que resume a grandes rasgos qué va a suceder. Entonces vamos a empezar por el ejercicio intenso. Se dice que el ejercicio intenso va a estimular la liberación de opiáceos endógenos, principalmente las endorfinas beta, que van a pues, propiciar una desregulación de la liberación de la hormona liberadora de gonadotropinas. Esto a su vez va a causar una alteración de las concentraciones de hormona luteinizante y de FSH, que van a propiciar una anovulación y amenorrea. Por otro lado, tenemos el estrés. También es importante recordar que esto no es como que vaya aislado, que sea solamente ejercicio, solamente estrés o solamente propiciar dos cosas: que haya aumento de la hormona liberadora de corticotropina, de la hormona liberadora de corticotropina, y o que haya aumento de, pues propiamente de los opiáceos endógenos, que nos van a llevar a dos situaciones. Primero, que haya un aumento de secreciones de cortisol y que posteriormente nos lleve a alteraciones de la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina. Y lo mismo, alteraciones en las concentraciones de hormona luteinizante y FSH que nos van a propiciar anovulación y amenorrea. Y posteriormente tenemos las alteraciones de la alimentación o los trastornos de la alimentación, como por ejemplo la anorexia nerviosa o la bulimia. Aquí lo que va a suceder es que pueden, ir a partir de dos vías. Puede ser que haya alteraciones tanto en la producción de insulina, glucagón y catecolaminas, o bien que haya una disminución de la leptina. Esta leptina va a ser una hormona que pues, nos va a regular la saciedad. Entonces, en estas pacientes va a haber una disminución de la leptina. Como va a haber una disminución de esta hormona que nos va a regular la saciedad, va a estimular un aumento del neuropéptido Y. Este neuropéptido Y va a estimular pues, el centro regulador de la saciedad, del hambre. Y esto nos va a provocar una alteración de la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina, que a su vez, pues, otra vez nos va a causar alteraciones de la liberación de las gonadotropinas y finalmente una anovulación y amenorrea. Aquí me gustaría platicarles que, pues, el autor nos refiere que desde el sentido teleológico, que es una corriente metafísica que habla como de la causa y el efecto, se puede decir que la amenorrea hipotalámica funcional es como un método de evitar un embarazo en un medio hostil, por ejemplo, bajo estrés, o que la paciente, pues, digamos, tiene alteraciones de trastornos de la alimentación que, pues, permiten estar en estado completo de salud, o, pues, básicamente, cuando hay ejercicio muy intenso, que igualmente hay como una pérdida en ocasiones de, pues, de, digamos, el peso, o de, pues sí, del peso, básicamente. ¿Tienen alguna duda con la etiología de la amenorrea? Esta diapositiva está padrísima, porque ejemplifica un montón de cosas que se van a encontrar ustedes en la consulta. Casi siempre, lo primero que tenemos, como bien lo explicó Fátima, lo primero que tenemos que descartar en una amenorrea secundaria es un embarazo. ¿Por qué? Porque es la primera causa. Cualquier mujer en edad fértil con alteración del patrón menstrual se tiene que descartar embarazo. Ese embarazo hasta no descartar lo contrario. Con una prueba negativa, entonces nos vamos a dedicar a un montón de cosas, a buscar un montón de cosas, pero muchas de estas mujeres llegan a consulta precisamente por alteraciones del patrón de su menstruación, por una anovulación crónica, y nos encontramos con pequeños de estos detalles, situaciones de estrés, la cantidad de amenorrea que ha sucedido durante la pandemia es impresionante. Entonces, a veces pensaríamos que una situación de estrés es algo completamente
que tendría que ser algo completamente extremo, guerra, cosas así. No, no, no. Pensemos que cada cuerpo es único y depende completamente de sus estímulos propios. O sea, él decide con qué se estimula y con qué se apaga. Entonces, la amenorrea en la residencia, la amenorrea en estudiantes de medicina, la amenorrea en situaciones como la pandemia, como ya lo hemos platicado, la verdad es que es un detalle digno de estudiar, pero esa es la causa, esa es la causa. Los deportistas de alto rendimiento, todas las mujeres que van a las Olimpiadas, todas antes, entre el estrés y el entrenamiento, hacen amenorrea. La anorexia, la bulimia, son pacientes que no solamente hacen amenorrea, sino frenan el desarrollo de caracteres secundarios, principalmente cuando inician esos trastornos, cuando estos trastornos inician en la adolescencia o en la pubertad. Entonces, son factores muy importantes a tomar en cuenta en el estudio de la amenorrea. Esta diapositiva está muy padre, apréndanse la porfa. Y Ok. bueno, pues eso es a grandes rasgos la etiología. Y ya les había mencionado, son muchas causas. Sin embargo, pues por cuestiones de tiempo no podemos profundizar más. Y pues ya, la que sigue. Ok, continuamos con el diagnóstico clínico. Como se dieron cuenta, técnicamente el 70% de la presentación es hablar de etiología y finalmente el diagnóstico clínico es identificar la etiología. Pues si bien la amenorrea no, o sea, estudiamos enfermedades, la amenorrea no es como tal una enfermedad, sino un trastorno secundario a muchísimas causas, todas las que ya les mencionó Fátima, ¿no? Así que la historia clínica tiene que ser un instrumento que tenemos que agotar todas las causas posibles que podamos identificar, comenzando con pues la anamnesis de la menstruación, ¿no? Si se presentó el desarrollo puberal, a qué edad, la menarca, la telarca, la pubarca, que son unos evaluando la presencia de caracteres sexuales secundarios, la presencia de ciclos si fueron regulares o irregulares, en qué momento te ocurrió el cambio del patrón, a qué edad, si fue repentino, si fue gradual, si la paciente llega a asociarlo a algún trastorno en específico o si conoce algún antecedente que pueda orientarnos a nosotros a una etiología, si se encuentra asociada a algún otro tipo de este, enfermedad, ya sea un tratamiento quirúrgico, algún traumatismo cráneoencefálico, hablando de, por ejemplo, los trastornos de hipófisis que puede presentar, radioterapia, quimioterapia, porque como sabemos estos dos tratamientos son uno de los órganos más afectados, son todos los que componen el sistema endocrino, o algún otro tipo de enfermedad que podamos asociar, ¿no? En antecedentes heredofamiliares hay que hacer énfasis en la menopausia precoz, nos pueden también ayudar a dilucidar el patrón hormonal que puede haber en algunas familias y pues poderlo separar completamente de alguna de las patologías que acabamos de mencionar o integrarlo más fácilmente, ¿no? Si hay algún antecedente de las enfermedades que ya mencionó Fátima. También enfermedad autoinmunitaria, ya vimos cuáles. Distiroidismo, esto puede traer una falla ovárica prematura, hablando de hipo o hiper. En personales patológicos, exposición a toxinas. En medicamentos hay mucha énfasis en los antipsicóticos. Esto es porque los antipsicóticos son moduladores de las vías dopaminérgicas, ¿no? Y como sabemos, una de estas vías dopaminérgicas está estrechamente relacionada con la producción de prolactina, ¿no? Entonces la administración de antipsicóticos, porque como dijo el doctor, cada cuerpo es diferente, puede provocar una hiperprolactinemia que puede traer amenorrea, ¿no? Como síntoma final, ¿no? Por ahí entre estas reacciones que tiene. En la etiología, bueno, en personales patológicos podemos preguntar intencionadamente cualquiera de las enfermedades que ya mencionó Fátima, si es que ya han estado diagnosticadas previamente. También legrado con dilatación o cirugía pélvica. En los síntomas igual hay que orientarlos a la etiología, ¿no? Si tenemos cefalea o algún tipo de alteración en los cuadrantes de visión, hemianopsia, cuadrantanopsia, podemos pensar en tumores del sistema nervioso central o de la hipófisis, ¿no? Si tenemos galactorrea, podemos pensar en hiperprolactinemia, bien sea secundaria al adenoma hipofisiario o antipsicóticos. Intolerancia al frío o al calor, a los distiroidismos, hiper o hipo. La presencia de bochornos, hipogonadismo hipergonadotrópico, una exacerbación del acné o una presentación de hirsutismo. Podemos pensar en trastornos suprarrenales y en el síndrome de ovario poliquístico.
y una obstrucción del flujo de salida del aparato reproductor. Ahí podemos integrar un tipo de malformación anatómica como las que ya mencionamos, ¿no? Himen imperforado o la formación de septos. Dentro de la exploración es importante igual integrar trastornos alimentarios. Esto puede ser en función de un índice de masa corporal bajo, un esmalte dental desgastado, esto como indicativo de bulimia o anorexia, porque como sabemos se inducen el vómito para permanecer con bajo peso, ¿no? Delgadas. La presencia de paladar hendido o defectos de la línea media nos pueden traducir a una agenesia hipofisiaria, porque como sabemos la hipófisis, la silla turca están exactamente sobre la línea media, ¿no? Y bueno, si esos en general son identificados al nacer, pero también se nos puede llegar a pasar alguno y puede ya manifestarse o identificarse como secundario a la amenorrea, ¿no? O más bien la amenorrea secundario a esto. El síndrome de Turner, que como ya mencionamos es muy importante dentro de las etiologías. El fenotipo es muy específico. O los trastornos suprarrenales, estrías o pigmentación. Y pues también es importante hacer la evaluación de Tanner, ¿no? Con la escala de Tanner de los caracteres sexuales secundarios para cada paciente, ¿no? Y también en función de su edad. Como ya mencionó el doctor, lo primerito que vamos a sospechar nosotros va a ser un embarazo, ¿no? Es la causa fisiológica principal que nos puede causar amenorrea, así que pues el primer auxiliar de diagnóstico va a ser una medición sérica de hormona gonadotropina coriónica. El Williams mencionaba la prueba de supresión de progesterona para poder identificar principalmente malformaciones anatómicas que nos pudieran condicionar la enfermedad. ¿En qué consiste? Tenemos que pues dar el fármaco, dar progesterona para provocar nosotros una hemorragia y luego detenerlo en seco, por decirlo así, para generar una supresión que a los pocos días va a generar este sangrado. Si tenemos un sangrado positivo, significa que hay una producción de estrógeno adecuada, el endometrio está íntegro y el aparato reproductor permeable. Hablamos de que el endometrio está íntegro porque está respondiendo a las hormonas y que el aparato reproductor está permeable porque finalmente estamos obteniendo el sangrado, ¿no? Si, por ejemplo, si no llegase a haber sangrado, tenemos que inducir esta prueba de una forma un poquito más agresiva, añadiendo los estrógenos. De este modo nosotros vamos a obtener los resultados, ¿no? Regresamos a lo mismo. Si sí hay sangrado, significa que el trastorno podría tener un origen más hormonal, por lo tanto eliminamos la posibilidad anatómica, ¿no? Pero si de plano no hay sangrado en lo absoluto, ni por la inducción con progesterona, ni estrógeno y progesterona, hablamos de la posibilidad de una anomalía anatómica obstructiva. Sin embargo, yo la verdad pienso que para las anatómicas siempre van a ser mejores las pruebas de imagen, pero ahorita vamos a ver cuáles son. Como mencionó Fátima, uno de los mecanismos principales por los cuales se va a generar la amenorrea van a ser los relacionados con los trastornos endocrinológicos, ¿no? Así que vamos a estudiar todas estas hormonas que tenemos aquí, empezando por las gonadotropinas. Dentro de las gonadotropinas tenemos que evaluar la presencia de FSH y LH. ¿Hay alguien tiene su micrófono por ahí encendido? Como que escucho eco. Bueno, las gonadotropinas FSH y LH tenemos que identificar si el trastorno es primario, hablando de gonadal, por ejemplo, con insuficiencia ovárica, o central, ¿no? Si es central, hablamos de que hay un trastorno en la hipófisis, y esto puede traducirnos el hipergonadotropismo. El que haya un hipogonadismo eugonadotrópico, esto es en caso de que los niveles de FSH se encuentren bajos o normales. Aquí ya es donde estamos diferenciando lo que les acabamos de mencionar, si es primario o secundario. La elevación de testosterona. La elevación de testosterona tiene una estrecha relación con el síndrome de ovario poliquístico y también la presencia de una elevación mayor a 200 nanogramos sobre 100 mililitros podría significar un tumor ovárico. También la presencia de dihidropiandrosterona nos orienta a trastornos de origen suprarrenal y también a ovario poliquístico. Aquí tenemos que una elevación mayor a 700 microgramos sobre 100 mililitros podría significar la presencia de un quiste suprarrenal que puede indicarnos la realización de un estudio específico. Aquí hay que hacer énfasis en que pues todas las etiologías, es como decirlo, un chequeo general que puede hacerle a la amenorrea, pero vas a tú dirigir estudios específicos para cada una de las etiologías.
Y otras que podemos evaluar son igual las hormonas relacionadas a las etiologías que ya mencionamos: prolactina, estimulante de tiroides, T4 libre o insulinemia. Bueno, en imagenología tenemos las radiografías primero. Ya hablábamos de los trastornos hipofisiarios, la radiografía de silla turca, donde vamos a comprobar su presencia, su fractura, o como mencionaba Fátima, su agenesia, ¿no? Que puede haber una silla turca vacía porque existe un cierre prematuro de esta. La resonancia magnética o tomografía computarizada de la silla turca igual nos sirve para comprobar su funcionalidad. Incluso podríamos observar la isquemia, ¿no? En dado caso de que ya sea hipofuncionante. En imagenología, hablando de el útero, tenemos la histerosalpingografía como el primer estudio, el que vamos a solicitar primero. Consiste en introducir a través de un catéter, a través del cervix, un medio de contraste que nosotros vamos a pasar a través del útero, y luego vamos a observar con la radiografía cómo cómo se distiende, cómo se llena con el medio de contraste. Se supone que tenemos que comprobar la permeabilidad anatómica de todas las estructuras, y con esto integramos o descartamos la presencia de una malformación anatómica. También podemos apoyarnos de la ecografía transvaginal, viene siendo técnicamente lo mismo. También, para que no sea más sencillo, podemos introducir con un catéter solución salina para poder distender las estructuras y pues comprobar su permeabilidad. Y pues ya superior a estos dos se encuentra la resonancia magnética, donde pues más fácilmente podemos nosotros visualizar una malformación anatómica, pero pues siempre por facilidad de realización y por costo-beneficio, mejor la histerosalpingografía. Y el tratamiento pues sigue siendo lo mismo de lo que mencionamos anteriormente, ¿no? Más que nada corregir la causa subyacente, porque la amenorrea siempre va a ser producida por alguna de estas etiologías. Así que pues revisar el tratamiento es tan complejo como revisar cada una de las enfermedades, ¿no? Así que pues general nada más colocamos estas que tenemos aquí, que son de algunas de las etiologías que mencionamos. Primero hablamos de cambiar dieta, ejercicio, cambios de medicamentos, haciendo énfasis en los que ya mencionamos. Terapia psicológica, porque como sabemos este efecto puede traer problemas en el espectro afectivo de los pacientes. Alteración anatómica, generalmente va a ser una corrección quirúrgica o también una resección de adenoma hipofisiario, ¿no? En dado caso de que el hiperprolactinoma exceda de una medida en específica y sea hipersecretorio y no responda a tratamiento, ¿no? En el hipotiroidismo, levotiroxina con monitoreo de la estimulante de tiroides. En hiperprolactinemia, agonistas dopaminérgicos como cabergolina o bromocriptina. Tratamientos de sustitución hormonal, hablando de la amenorrea hipotalámica. También en insuficiencia ovárica prematura se pueden utilizar anticonceptivos orales, igual una sustitución hormonal o fertilización in vitro, porque ahorita que veamos infertilidad vamos a darnos cuenta que los pacientes con insuficiencia ovárica prematura no van a poder concebir en lo absoluto, o sea, no van a pasar por todo este ciclo, por lo tanto se les recomienda una técnica de reproducción asistida. Y bueno, los objetivos de estos tratamientos es prevenir las complicaciones por las deficiencias de hormonas, como osteoporosis o enfermedades cardíacas, y pues mantener la fertilidad. En el ovario poliquístico hablamos del hiperandrogenismo, se contrarresta con anticonceptivos orales, espironolactona, la resistencia a la insulina con metformina, y bueno, técnicamente es nada más, ¿no? Y pues todos los tratamientos favorecen la restitución de la función reproductiva. Finalmente tratamos de inducir otra vez el sangrado fisiológico o emularlo lo más normal posible. Y ya pasamos con infertilidad. ¿Dudas? Chicos, mande. Tengo que bajar a quirófano. No me gusta dar aplausos en sesiones virtuales, pero de verdad, qué buena presentación. Hablar de amenorrea es súper complicado porque son muchísimas las causas, ya lo vieron. Los que puedan, prendan su camarita, por favor. Ya vieron que es un tema súper complicado, súper extenso, pero aquí sus compañeros les acaban de dar un montón de herramientas que ustedes van a poder utilizar para poder... Si dejas de compartir eso, perfecto. Sí, que ustedes van a poder utilizar al momento de dar su consulta.
De verdad, esta es una de las principales causas de consulta. La anovulación crónica, y ya lo verán más adelante, lo veremos principalmente cuando lleguemos a los tumores, desencadena un montón de trastornos que pueden ser, que van desde la infertilidad, los problemas neoplásicos, problemas hormonales, correlación con problemas endocrinos en otro sitio, como tiroides, suprarrenal, ACTH, en fin. Entonces, estas herramientas que les dieron sus compañeros les van a permitir a ustedes acercarse muchísimo al diagnóstico desde el momento, otra vez, que ustedes ven a la paciente de primera intención. Les va a permitir, además, solicitar los estudios pertinentes para no perderse, aunque son un montón de diagnósticos, ustedes van a encontrar un caminito muy fácil de seguir si ustedes se apoyan en estas diapositivas. Principalmente los cuadros que presentó Fátima les van a orientar muchísimo al diagnóstico de estas mujeres. Es una de las principales causas de consulta y aunque su tratamiento puede ser muy especializado, el hecho de que ustedes les ayuden a las pacientes, les indiquen qué es lo que va a suceder, cuáles son los pasos, esto va a favorecer el apego de una línea de investigación que ustedes van a sugerir desde el primer contacto. Cuando esto no sucede, cuando las pacientes no encuentran este arropo, cuando no encuentran este conocimiento, estas pacientes abandonan los tratamientos. Es muy común encontrar mujeres de entre 20 y 25 años que tienen problemas de anovulación crónica desde que iniciaron la menarca, pero otra vez es hasta que buscan en un embarazo que no lo logran, que tenemos que reiniciar el protocolo. En muchas ocasiones, ya en este momento es demasiado tarde. Por ejemplo, en el caso de la falla ovárica prematura, como bien lo mencionaba, estas pacientes van a requerir un tratamiento de infertilidad, un tratamiento avanzado, un tratamiento de alta complejidad, que muchas veces lleva a la ovodonación. O sea, es un embarazo que no se logra con los propios óvulos de la paciente, sino que tienen que ser donados por alguien más. Y esto es completamente disruptivo en una cultura mexicana tan matriarcal en este sentido, patriarcal en muchos otros, pero esto nos lleva a que el diagnóstico temprano nos va a permitir ofrecerle a nuestra paciente un montón de herramientas para tratar exitosamente este tipo de enfermedades. ¿Ok? Infertilidad es otro tema igual de complejo. ¿Qué les parece si infertilidad lo dejamos para la última clase? Ven que tenemos una clase extra, esperemos no retrasarnos con más clases y si es necesario,